Se acerca el fin de semana y, por supuesto, tenemos aquí a Ale Turner. Claro que sí. Para que nos hable de cine, series o de lo que tenga ganas. Menos mal. Pero más o menos en esos términos. Hoy voy a hablar de lo que tengo ganas. Voy a hablar de un documental muy interesante que se estrenó en HBO Max y acompañado de ese documental, dos películas que siempre está bueno mirar. Fabián Bielinski fue, yo creo, uno de los directores más importantes del cine argentino, y lo único que puede poner en duda esta afirmación es que solo filmó 2 películas, porque se muere lamentablemente a los 47 años. Pero mirá las 2 películas que hace: 9 reinas en el 2000 y en el 2005 El Aura. O sea, 2 películas impresionantes, extraordinarias, diría yo, que en muchos sentidos dejaron huella, abrieron horizontes, muy diferentes entre sí, aunque comparten algunos universos. Y ayer, justamente, HBO Max estrenó un documental que se llama 9 Auras, que es la combinación de ambos títulos, que es un documental sobre Fabián Bielinski y especialmente sobre la génesis, la filmación y las consecuencias de 9 reinas y de El Aura. Es muy lindo el documental. Lo hace Mariano Frigerio, que él ya hizo, por ejemplo, Carroceros, que es un documental sobre Esperando la carroza. Sí, lo vi. Que es muy lindo también. Digo muy lindo porque hay algo de... muchas veces este tipo de documentales cae en la cosa cinéfila medio snob, ¿no? Del gusto, del entendido, del qué sé yo. Y él abre otro juego. Abre otro juego que es un juego de espectador, de amor por el cine. Claro. Y Pero también fíjate que son películas que se las apropió el público, porque Esperando la carroza... Son películas muy populares. Y 9 reinas son películas recontra populares. Muy populares. Y además te das cuenta por el vínculo que él establece con los actores de las películas. O sea, de hecho, bueno, en Carroceros, en la que hace sobre Esperando la carroza, Gasalla le da una entrevista que yo no le vi que se la diera casi a nadie, por lo menos en los últimos años de su vida, con un nivel de confianza y de abrirse a contar. También porque a veces a estos tipos no les preguntan lo que les interesa. Claro. Y en cambio, cuando vos le preguntás sobre el trabajo, sobre cómo fue hacer esta escena, sobre qué sintieron cuando leyeron este guión, hay otro tipo de diálogo que yo creo que es el que agradecen, y el público también lo agradece. Si te gustaron esas películas, lo vas a agradecer un montón. Hay, por ejemplo, unas cosas que hacen muy lindas, que son llevar a los actores de 9 reinas, a Brediche, Darín y Gastón Pauls, al Hilton, que es donde transcurre buena parte de la película. El Hilton todavía no estaba construido y todo, todavía no había sido inaugurado, y antes de su inauguración filman ahí buena parte de la película. Entonces pasan mucho tiempo ahí, reviven escenas, cuentan historias, algunas muy graciosas. Bueno, los tres son personajes muy, muy graciosos. Y mientras tanto te van contando la historia de Fabián Bielinski y cómo este tipo fue construyendo un cine muy personal. Primero desde el oficio, fue un asistente de director muy importante, trabajó con muchos directores importantes, con Carlos Sorín, con Spinner, con Subiela, digamos, trabajó un montón. Cuando él decide dirigir su propia película, que algo que caía de maduro, se mete unos meses a laburar en un guión que venía como pensando mucho tiempo, que es el guión de 9 reinas. Y se lo rebotan en todos lados, ¿no? El guión de 9 reinas, que es una joya, es un reloj. La clásica historia del Messi rebotado, claro, de todo esto, ¿no? Siempre pasa esto, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los que eligen los proyectos? ¿No? Y pasa algo gracioso, que es que en un momento ya desesperanzado, un amigo le avisa que hay una casa productora está haciendo un concurso de guiones, y él manda el guión ahí y gana el concurso. Y la casa productora era una que le había rebotado ese guión 2 meses antes, ¿no? Cuando lo manda al concurso, lo gana. Sí. Y en principio era para que lo dirigiera otra persona. Y al final, bueno, los planetas se fueron alineando y lo dirigió él, medio como de último recurso. Bueno, está bien que dirija él. El tipo hace un laburo increíble. 9 reinas es una película, como decías vos, además muy popular. Creo que pasó el 1.200.000 de espectadores. Claro, además de esas películas que están en el corazón del público, porque recordás escenas,
la del baño, la de esto, la de lo Tiene otro. Hace poco la volvieron Tiene a poner frases. en el cine. Sí, ¿no? Porque claro, y cumplió- tiene como Esperando la carroza, tiene frases. Frases, de Esperando que la quedaron. carroza. Esperando la carroza ni hablar, ¿no? Pero esta también. Y lo mismo con el Aura. Ahí habla, bueno, Darín de nuevo, porque Darín fue una especie de socio de Bielinski, y de hecho, un día antes de morir, había tenido una larga charla con Darín. Él estaba en Brasil, Bielinski, y habían tenido una larga charla telefónica sobre el proyecto próximo que iban a encarar. Además del dolor de que se muera alguien joven, es las películas que nos perdimos porque este tipo solo hizo 2, ¿no? Aparece esa cosa egoísta de espectador, de decir, mirá las cosas que podría haber hecho este señor. Y además después Darín lo escuché que contaba, es decir, esa charla telefónica, que él no le llegó a contar en detalle. Le dijo, ponele, no, nos vemos el martes y te cuento bien. Es y una comedia negra, le dijo. Claro. Y se murió y no supo nunca se quedó con esa intriga de saber cuál era el proyecto. Y es muy interesante toda la entrevista con Darín, porque por supuesto cuenta cosas muy graciosas, incluso de la filmación de Laura, que es una filmación muy trabajosa, es ahí en la Patagonia, con muchos inconvenientes, algunos realmente graciosos. Y también se quiebra en un momento hablando de Bielinski, por esta relación que él tenía con él de amistad. Era amigo. Y es raro verlo a Darín quebrado. Es un tipo siempre colocado en un lugar piola para las entrevistas, digamos, como muy rápido, muy gracioso. De golpe verlo empieza a contar cosas que se ve que le tocan muy de cerca. Sí, y además que el trabajo que hace Darín en el Aura es muy diferente de todo lo que hizo Darín. A mí, personalmente, a mí es el mejor trabajo que él hace. Sí, y además, probablemente. Él trabaja en la construcción de ese personaje con Bielinski. O sea, a diferencia de Nueve Reinas, que él le llega el guión totalmente terminado, y bueno, este es el guión. En el Aura hay una parte que él pergeña ese personaje con Bielinski. Y se nota. Sí. Muy buen trabajo de Bach. Muy buena peli, además. ¿La vieron todos, el Aura? Sí. No, Laura no. Bueno, está, ¿no? Lo interesante es que, además de este documental, en Max están las 2 películas, ¿no? Está Nueve Reinas y Está Nueve Reinas, que además está en una remasterización, digitalización espectacular. Se ve, la volvió de la noche. Se ve increíble, y está el Aura también. Está bueno porque son 2 películas muy diferentes, pero que dialogan en algún punto, que es la cierta fascinación que tenía Bielinski por el mundo del crimen. Y entonces, por un lado, Nueve Reinas, para el que no la vio, se instala en ese submundo de la pequeña estafa, del timo, de los chantas, del pequeño robo, del descuidista, el cuento del tío. El cuento del tío. La escena del billete de 100 pesos. Claro. De hecho, empieza casi la segunda. El timo que ves es eso, es como un despliegue de toda la batería de recursos de esta economía informal, tan porteño, tan urbana. Y lo que cuenta es la historia de 2 tipos que deciden ser socios un día, no se conocen, y se les cruza una especie de negocio único que los salvaría para toda su vida. Y en cambio Laura es la fascinación del tipo honesto por el crimen, del tipo que fantasea de cómo sería un crimen perfecto. Este personaje que es Darín, que es un taxidermista, o sea, un tipo que embalsama animales y que además es epiléptico. O sea, tiene esos 2 rasgos que ya construyen un perfil muy, muy particular, y tiene como esta idea casi obsesiva de pensar cómo será un robo perfecto, de ir a un banco y decir, bueno, habría que hacer esto, aquello, de esto tarda tantos minutos, la puerta de escape es por allá, digamos, todo ese rollo. Y por supuesto lo que le va a pasar de manera muy inesperada es verse involucrado en uno de estos robos. Son muy diferentes porque Nueve Reinas es, bueno, eso, muy urbana, tiene mucho ritmo, tiene mucho diálogo, mucha cosa del verso porteño, tiene humor. Y el Aura no tiene nada de eso. El Aura no tiene ni una gota de humor. Transcurre en un bosque patagónico, en una Patagonia medio genérica, no sabes bien qué lugar es. Los diálogos son muy punzantes y muy breves, los necesarios, y lo que hay es silencios y hay climas. Entonces, en ese sentido, se diferencian mucho, pero a su manera son 2 películas extraordinarias. Y
algo interesante es que El Aura es una película que podría filmarse hoy, sería igual, porque el lugar y el mundo que cuenta no cambió. Sí, no mucho. cambió. De hecho, hablábamos hace un tiempo de esas películas en el sur, ¿no? El policial negro en el sur, que Claro, es todo, sí. todo un género. Nueve Reinas, en cambio, tiene esa cosa de esa ficción que funciona como documental, porque lo que está contando es la ciudad de Buenos Aires a fines de los 90. Entonces, está contando esa época también, y ese mundo, y esa gente, y los problemas, y las preocupaciones. Y hay, ahora que hablábamos de las frases, hay un momento increíble, que es increíble por la vigencia que tiene. Están los dos caminando, estos dos socios vienen del primer altercado en un kiosco, y Darín empieza a sacar cosas del bolsillo que se choreó del kiosco. Y encuentra una especie de golosina, y lee y dice, elaborado en Grecia. Dice, este país se va a la mierda. Dice eso, no me acordaba. Este país se va a la mierda, Muy claro. bueno. Esto estaba filmado en el 98, 99. Claro. Ese país se fue a la mierda, fue el Sí, 2001. efectivamente. Lo que no sabían es que hoy, 2025, estamos en el mismo lugar, ¿no? La golosina habría que ver si no está la golosina de Grecia, debe estar. En el mismo lugar. Así Está que... llegando. Ahora, en este documental, que ¿cómo se llama? ¿No? Dijimos, Se llama Nueve Auras. Nueve Auras, sí, perdón, De sí, lo Mariano había dicho. Frigerio. En el documental, ¿aparece Bielinski? ¿Hay testimonio de él o Sí, no? no. Lo interesante es que, si bien pivotea mucho en las dos filmaciones y en las dos películas, te cuenta la historia de él. Hay mucho archivo de él trabajando, que es súper interesante. Mira. Habla su pareja, habla su hijo, y habla toda gente que trabajó con él y que te cuenta, digamos, cómo era trabajar con este tipo, que es muy especial, ¿no? Con una cabeza muy, muy interesante, muy, muy formada por el cine. Hay algo, bueno, que a la gente que le gusta el cine se va a emocionar con esto, pero hay una, creo que es sobrina de él, que le interesa el cine, y él le pasa las 50 películas que tiene que ver. Y la película termina con ella escribiendo en una pizarra. Yo tuve que ver el documental antes, y lo que hice fue capturarme esa pantalla, porque Claro, para Screenshots. seguir la lista. tener esa Claro. lista, te digo, efectivamente, eso, que es aprender cine, mirate estas 50 películas, ¿no? Bueno, entonces eso quedó en el, Eso está en el documental, sí. está para hacer pausa y anotar. Sí. Como tarea. Ah, bueno. Este es el documental que hizo Captura de pantalla, Barton. Captura de pantalla. Sí, eso es lo que quise decir. Ya sé. Sí. Lo dije en siglo XX. Cosa que nos pasa. Lápiz. Disculpanos. Tome nota, ¿no? Esta es la que hizo la Universidad de... Un tref. La Universidad de 3 de Uno de los febrero. productores es un tref. Sí, sí. Mira vos, ¿eh? Bueno, además hay una universidad pública como productora. Lo viejo.